Cada uno de los 12 signos zodiacales pertenece a uno de los 4 elementos: fuego, tierra, aire o agua. Y esto nos da una clave fundamental sobre su expresión. Los signos son la manera en que los planetas se manifiestan. Por lo tanto, si el elemento define la cualidad de un signo, también nos habla de la forma en que algo se expresa. Así, los elementos nos ayudan a entender los distintos estilos de energía que operan en astrología. Tomemos como ejemplo a Marte. Marte siempre es Marte. Es el planeta asociado con la acción, la iniciativa y la manera en que enfrentamos desafíos. Los principios asociados a Marte no cambian. Sin embargo, la expresión de esos principios cambia dependiendo del elemento en el que se encuentre. No es lo mismo un Marte en un signo de aire, donde la acción está teñida de lógica y pensamiento, que un Marte en un signo de agua, donde la acción puede ser más emocional e intuitiva. Con esto en mente, vamos al significado de los elementos. Fuego. El elemento fuego se caracteriza por el impulso, el entusiasmo y la necesidad de movimiento. Representa la energía vital en su estado más puro, la capacidad de actuar, crear y liderar. Donde hay fuego, hay dinamismo, confianza e inspiración. Este elemento se guía por la intuición y responde de inmediato, sin necesidad de un análisis extenso, porque en el fuego la visión aparece antes que la elaboración o cualquier otra cosa. Con el fuego hay una imagen que se impone con fuerza, una percepción directa que no pasa primero por el lenguaje ni por la lógica. Debido a esto, el fuego está profundamente vinculado a la imaginación, pero no como fantasía, sino como un plano real de percepción. Es el ámbito donde surgen las imágenes que contienen las posibilidades de la vida antes de materializarse. Es realmente ver y a partir de esa visión moverse. Por eso el fuego tiene un carácter sumamente inmediato y convincente. No hay intermediarios entre la visión y la acción. El fuego, en su naturaleza física, siempre se mueve hacia arriba. Esta característica lo convierte en un símbolo de crecimiento, visión y trascendencia. En astrología, esta cualidad se traduce en una energía que busca elevarse, avanzar y superarse constantemente. El fuego tiene una orientación marcadísima hacia lo que todavía no existe, hacia aquello que puede llegar a ser si se sigue esa imagen inicial. Sin embargo, aquí aparece una de las dificultades fundamentales del fuego. Ver algo no implica poder llevarlo a cabo. El fuego percibe el conjunto de forma inmediata, capta el sentido, se entusiasma, pero después tiene que atravesar el proceso de llevar eso a la realidad, que es bastante más tedioso. Requiere tiempo, técnica, repetición y el paso por otros niveles más densos donde esa claridad inicial se fragmenta. Por eso muchas veces la experiencia del fuego incluye también la experiencia de la frustración. La visión es clara, pero la expresión resulta torpe, incompleta o mal entendida. Lo que internamente se percibe con fuerza, al intentar traducirse en palabras, acciones o formas concretas, pierde foco. Y ahí aparece el desfase entre lo que se ve y lo que efectivamente se puede hacer con eso. Esta es una de las problemáticas clásicas del fuego. Pasando a otra esfera de esta energía, el fuego transforma todo lo que toca, pero también puede consumirlo. Esta es su doble naturaleza. Crea y destruye desde la misma fuente. Cuando está contenido, el fuego ilumina, organiza y da dirección. Cuando no lo está, se vuelve caótico, impaciente, excesivo. No existe el fuego neutro, siempre altera la materia, siempre produce un cambio. En una carta natal, el fuego aporta pasión y determinación, impulsando a la persona a moverse con espontaneidad y valentía. Pero más allá de eso, muestra qué enciende a esa persona, qué activa su energía vital y qué tipo de experiencia le da una sensación real de estar viva. Así, el fuego está directamente relacionado con esa chispa interna que inicia procesos, que desencadena un deseo, que pone en marcha. También por eso, en el plano de las relaciones, el fuego tiende a proyectar sus propias imágenes en el otro.
Las personas con una carta natal con un componente importante del elemento fuego pueden tener una convicción muy fuerte de que el otro ve lo mismo, quiere lo mismo o está en la misma frecuencia. Y cuando eso no ocurre, comienzan a aparecer las dificultades. Se produce una diferencia en la percepción que el fuego no siempre reconoce ni entiende de inmediato. Cuando el fuego está claro, orienta, impulsa y da sentido. Cuando pierde el foco, no necesariamente se apaga, pero sigue activo sin dirección, consumiendo energía sin construir nada. Por eso el fuego necesita algo más que intensidad. Necesita un cauce que permita que esa visión inicial no se pierda en el proceso de llevarla al mundo. En términos astrológicos, el fuego se relaciona con 3 planetas, que son los que lo canalizan de forma más directa. El Sol representa el centro de esa chispa, la fuente de luz que ilumina la experiencia y da sentido a la vida desde dentro. Marte es el impulso que pone esa visión en movimiento, la fuerza que actúa, que avanza y que abre camino. Y Júpiter amplía esa energía hacia el horizonte, mostrando posibilidades, expandiendo la visión y llevando el fuego más allá de sus límites inmediatos. En la carta natal, esta energía se expresa a través de los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Cada uno representa una forma distinta de manifestar esta chispa central, esa visión. Aries como el impulso inicial que enciende el proceso y actúa sin mediación. Leo como el centro que cultiva y expresa esa luz de manera consciente y creativa. Y Sagitario como la expansión de esa visión hacia horizontes más amplios, donde el fuego busca sentido y dirección en contacto con el espíritu del que ha venido. En conjunto, estos 3 signos muestran cómo el fuego no solo inicia, sino que también necesita mantenerse y proyectarse. Porque claro está, esa chispa que percibe y orienta, esa forma directa de conocimiento que no pasa primero por el pensamiento, no basta por sí sola. Necesita encontrar formas de encarnarse, de traducirse y de volverse experiencia. Y es a través de estos signos donde esa energía encuentra distintas maneras de pasar de la visión a la vida. Tierra. El elemento tierra se caracteriza por la solidez, la practicidad y la necesidad de construir sobre bases firmes. Representa lo tangible, lo estructurado y aquello que se puede medir y mantener con el tiempo. Donde hay tierra, hay paciencia, disciplina y un enfoque realista. Este elemento se mueve con cautela, priorizando la seguridad y la permanencia por sobre las acciones impulsivas. Estos atributos tienen raíces profundas. Durante miles de años, la relación que como seres humanos tuvimos con la Tierra fue mucho más cercana y respetuosa. Teníamos una dependencia total de sus ciclos, de su fertilidad, de sus ritmos. Por eso, en los orígenes, la Tierra no se pensaba como algo que controlar, sino como algo a lo cual adaptarnos. Algo que requería profundo respeto, atención y cuidado. Así como en su forma física la Tierra se mueve hacia abajo, en astrología simboliza la necesidad de enraizarse, de buscar estabilidad y consolidar lo que se inicia. Este es un elemento que trabaja desde lo concreto, asegurando que las ideas y proyectos tengan una base sólida. Sin embargo, esa misma determinación puede transformarse en rigidez o resistencia al cambio si no se equilibra con otros elementos. En una carta natal, la Tierra aporta estructura y persistencia, ayudando a materializar objetivos gracias a la paciencia y la constancia. Por otro lado, la Tierra está vinculada a una forma de consciencia que aprende a través de la experiencia directa, del contacto, del ensayo y error. Es el elemento que desarrolla técnicas, que mejora procesos, que repite una acción hasta que da fruto. En este sentido, tanto la ciencia como lo que antiguamente se llamaba magia comparten una raíz asociada al elemento tierra, la observación de patrones, la precisión en la ejecución y la necesidad de hacer las cosas de la manera correcta según las leyes físicas para que produzcan resultados. Otro de los rasgos centrales del elemento tierra es su memoria, pero en este caso hablamos de una memoria física, corporal,
en lugar de mental o emocional. Representa la memoria ancestral de haber dependido completamente del entorno, de haber pasado por escasez, climas extremos, situaciones que amenazaban la supervivencia. Por eso la Tierra tiende a anticipar, a prever, a asegurar recursos. Es literalmente memoria encarnada. En su dimensión simbólica, la Tierra ha sido entendida como madre, fuente, contenedora, generadora de vida. Culturas de todo el mundo la han considerado sagrada, dotada de espíritu, y han desarrollado rituales para relacionarse con ella, para sembrar, cosechar, cazar, construir, reconociendo que cada acción debía hacerse en coherencia con sus leyes. Esta relación implicaba un enorme respeto y reverencia, no dominio. Y aquí pasamos a la problemática central del elemento tierra en la actualidad: el paso de colaborar con la naturaleza a intentar controlarla. Paradójicamente, como seres humanos estamos obsesionados con el elemento tierra, recursos, dinero, estabilidad, pero es el que más maltratamos y desperdiciamos. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia en muchos casos, se ha convertido en una obsesión por dominar, optimizar y controlar todos los procesos. Cuando esto ocurre, la Tierra pierde su cualidad de sostén y se vuelve rígida, excesivamente utilitaria, desconectada del equilibrio natural que originalmente la definía. Pero volvamos a su expresión más equilibrada. La Tierra, además de construir, sustenta la vida en relación con su entorno. Da forma, estructura y continuidad, pero sin perder el nexo con los ritmos que la hacen posible. Es el elemento que permite que algo exista en el tiempo, no solo que empiece, sino que se mantenga, crezca y madure. Otro de los dominios del elemento tierra es la percepción. Desde una perspectiva psicológica, como plantea Carl Gustav Jung, la Tierra se relaciona con la función de la sensación, es decir, con la capacidad de registrar lo que está presente en el espacio y el tiempo, es decir, a nivel físico. No lo que podría ser, no lo que significa, sino lo que es. Se orienta a partir de lo concreto, de lo verificable, de aquello que puede ser experimentado en el cuerpo y en la materia. Así, la Tierra aprende a través de los sentidos. No necesita abstraer ni teorizar, necesita contacto. Es un conocimiento directo, simple, que se construye a partir de la experiencia. Por eso confía más en lo que puede verificar que en lo que puede imaginar. Debido a esto, la Tierra no busca sentido en un primer momento, ni tampoco proyección. Su pregunta es más básica, pero no por eso menos importante. ¿Qué está ocurriendo aquí y ahora? Solo después de esa percepción directa, organiza, mejora y construye. Bajo esta misma lógica, es que el elemento tierra se relaciona con el ritual. A lo largo de la historia, distintas culturas desarrollaron prácticas extremadamente cuidadosas, mezclas, tiempos, secuencias, para intervenir en la realidad. Respondían a una comprensión de que la materia tiene leyes y que si se las sigue al pie de la letra, producen resultados. En ese sentido, la diferencia entre magia y ciencia es mucho más difusa de lo que parece. Ambas parten de la misma premisa, que hay un orden en la naturaleza, y buscan interactuar con él. De esto también deriva que la Tierra, además de construir y hacer prosperar, refina. Esto alcanza su máxima expresión en la alquimia. La alquimia no es otra cosa que el desarrollo extremo del principio tierra. Tomar algo imperfecto y trabajar sobre ello una y otra vez hasta llevarlo a su forma más depurada. Esto requiere repetición, paciencia y una relación constante con la materia. Podemos observar entonces que la Tierra no crea desde cero como el fuego, sino que parte de algo ya existente y lo transforma gradualmente. Por eso sus tiempos son distintos. No es la instantaneidad del fuego, sino que los procesos lentos, rítmicos y paulatinos, inherentes al plano físico, el más denso y lento de todos. Bien, está claro que la Tierra es lenta. Debido a esto, se tarda en responder a los estímulos. Desde afuera podría parecer pasiva o inerte, pero en realidad está en un estado de latencia.
Su fuerza no se expresa hasta que encuentra las condiciones adecuadas o hasta que la incomodidad se vuelve demasiado grande como para movilizarla. Por eso, muchas veces, la Tierra no actúa hasta que algo colapsa. Es el desajuste, la fricción o el peso acumulado lo que la pone en movimiento. Y cuando lo hace, la reacción es una acción orientada a mejorar, corregir o estabilizar. Es decir, la Tierra solo se mueve debido a una necesidad concreta. En este sentido, la Tierra está profundamente ligada al hábito y al ritmo. Tiende a construir estructuras repetitivas que sustentan la vida, formas de hacer, de organizar, de producir, y las mantiene en el tiempo. Pero cuando esas estructuras dejan de ser funcionales, el mismo peso de la realidad la obliga a transformarlas. Así, la incomodidad es el desencadenante que la empuja a evolucionar. También es importante entender que la Tierra es el punto donde todos los otros elementos buscan materializarse. Ideas, visiones, emociones, todo lo que no es físico, necesita pasar por la Tierra para convertirse en una experiencia concreta. En ese sentido, la Tierra es una especie de portal. Pero encarnar tiene un costo importante. Implica densidad, peso, límites. Por eso la Tierra está asociada tanto con la capacidad de manifestar como con la sensación de carga, lentitud y resistencia. Sabemos que la materia no responde de inmediato, y si se la fuerza fuera de su ritmo, responde resistiéndose más aún a esa presión externa. Desde este lugar, la Tierra también discrimina, conserva lo que es útil y elimina lo que no lo es. No abandona fácilmente, pero cuando algo se vuelve tóxico o improductivo, no hay vuelta atrás. Este proceso puede ser gradual o brusco, pero sea como sea, su lógica es mantener la integridad del sistema. Finalmente, hay una cualidad que atraviesa todas estas expresiones: la paciencia. La capacidad de soportar, de permanecer en el proceso sin abandonarlo. La Tierra soporta, en el sentido literal del término, carga con peso, tiempo, dificultad, hasta que el resultado deseado se materializa. En términos astrológicos, esta cualidad de la Tierra también se expresa a través de los planetas que la estructuran y canalizan. Venus representa la capacidad de dar valor a lo material, de generar estabilidad, placer y coherencia en lo que se construye, vinculando la forma con el disfrute y la continuidad. Mercurio, en su dimensión física, organiza, discrimina y ajusta. Es la inteligencia que observa lo que está presente y lo refina para que funcione mejor. Y Saturno establece los límites, el tiempo y la estructura necesaria para que algo pueda cristalizarse y madurar. Estos tres principios operan como un mismo proceso: dar valor a la forma, entender cómo funciona y cristalizarla en el tiempo. A través de ellos, la Tierra no solo manifiesta, sino que también estabiliza, perfecciona y consolida aquello que logra encarnarse. En la carta natal, esta energía se expresa a través de los signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Cada uno representa una forma distinta de encarnar y trabajar la materia. Tauro como la consolidación y la permanencia de lo que tiene valor. Virgo como el ajuste, la mejora y la organización de lo que está presente. Y Capricornio como la estructuración a largo plazo, donde la forma se somete al tiempo, las exigencias y la responsabilidad. Aire. El elemento aire se caracteriza por la fluidez, la curiosidad y la capacidad de abstraerse del aquí y el ahora. Representa la mente, la comunicación y el intercambio de ideas. Donde hay aire, hay pensamiento, interacción y un deseo de comprender el mundo desde una perspectiva vasta. Este elemento no se apega a lo material ni a lo emocional. Se mueve en forma ágil, explorando posibilidades y buscando nuevas conexiones. Al igual que el fuego, el aire se mueve hacia arriba, pero lo hace de una manera bastante distinta. No asciende con la intensidad e ímpetu del fuego, sino que se eleva de manera ligera y dispersa, expandiéndose en múltiples direcciones. En astrología,
Estas cualidades simbolizan la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de generar ideas y de adaptarse fácilmente. Sin embargo, esa misma movilidad puede llevar al aire a desconectarse de lo concreto o a que se le dificulte comprometerse con una sola dirección. En una carta natal, el aire aporta versatilidad y agilidad mental, permitiendo procesar información rápidamente y relacionarse con el entorno de manera dinámica. Por otro lado, el aire funciona como un sistema en constante movimiento que no acumula. Al contrario, circula, conecta, distribuye, intercambia. Atraviesa capas, niveles, espacios, y en ese recorrido transforma lo que transporta. Esto también le da una función mediadora. El aire toma las imágenes del fuego y las convierte en pensamiento, en lenguaje, en estructuras comprensibles. No crea desde cero ni materializa directamente, sino que traduce, organiza y transmite. Por eso el aire está directamente vinculado con las ideas, no con la experiencia inmediata, sino con su formulación. Es el elemento que convierte una imagen en un concepto, una percepción en lenguaje, una vivencia en una pregunta. Donde el fuego actúa desde la imagen, el aire necesita explicarla, articularla, hacerla comunicable. Es el paso intermedio entre la inspiración y la forma. En este sentido, el aire no solo piensa, conceptualiza. Genera sistemas, mapas, esquemas que permiten orientarse en la realidad. Es el fundamento de la filosofía, de la teoría, de cualquier estructura que busque explicar cómo funcionan las cosas. Pero esa misma capacidad puede desconectarse de los otros planos si no encuentra un anclaje. Esto se debe a que el aire puede construir ideas extremadamente complejas sin necesidad de verificarlas en experiencia. Para entender bien qué significa el aire en astrología, también es importante tener en cuenta que el aire no es un vacío, sino un medio, un espacio donde ocurre el intercambio. Así como en el plano físico permite la respiración, pero también la transmisión de ondas, en el plano simbólico permite la circulación de ideas, significados y relaciones. Es el elemento que conecta, que pone en relación, que genera redes. Por eso el aire está íntimamente ligado al lenguaje, pensado no solo como una herramienta de comunicación, sino como la estructura que da forma al pensamiento. Pensar implica organizar, nombrar, diferenciar. Es el elemento que permite que algo pueda ser dicho, compartido, transmitido. Sin aire, no hay articulación. Sin embargo, en base a todas estas cualidades, también podemos inferir que el aire acarrea riesgos. El aire puede dispersarse, fragmentarse en múltiples líneas sin llegar a concretar ninguna. Puede quedarse en la idea sin atravesar el proceso necesario para que esa idea se vuelva real en el plano tangible. Cuando esto ocurre, aparece el vicio clásico de este elemento: mucho pensamiento, pero poca acción y poca aplicación. También puede volverse excesivamente abstracto, separándose de la experiencia directa y operando únicamente en el plano conceptual. Esto en momentos puntuales, por supuesto que no es negativo, al contrario, es necesario para poder acceder a planos que están desconectados de la materia, pero son tan reales como ella. Pero si se lleva al extremo, el aire deja de conectar. Se convierte en un sistema cerrado sobre sí mismo, donde las ideas ya no interactúan con la realidad física, sino que se retroalimentan y aíslan entre ellas. Pero en su expresión equilibrada, el aire es indispensable. Permite entender, relacionar y transmitir. Es el elemento que hace posible que la experiencia no quede aislada, sino que pueda ser pensada, compartida y desarrollada. Otro punto central del elemento aire es que las ideas nunca se materializan tal como se pensaron. Nunca. Una imagen puede nacer en un nivel muy sutil, casi pegado al fuego, y al descender por las capas del aire, va convirtiéndose en pensamientos, conceptos, opiniones, explicaciones. En ese recorrido gana forma, pero también puede diluirse o deformarse. Como podemos ver, el aire es sumamente poderoso y problemático a la vez. Transmite,
pero cualquier tipo de transmisión implica una modificación. De la misma forma, el aire convierte las imágenes primordiales en ideas. Lo que en el fuego nace como una visión, en el aire se convierte en una formulación. En otras palabras, la idea no es la imagen original, sino una construcción mental que la transporta hacia un tiempo, un lugar y una mente concreta. Por eso las ideas cambian según la época, la cultura, el lenguaje y las condiciones colectivas. Están muy lejos de ser neutras. Llevan dentro una imagen, pero también llevan las marcas del ambiente mental por el que circularon. Desde esta perspectiva, pensar no es solo producir contenido mental. Pensar es entrar en una corriente. Cada persona participa de ideas que la preceden, que pertenecen a su tiempo, a su educación, a su entorno y también a patrones más profundos. El aire no pertenece del todo a nadie. Las ideas atraviesan la mente como los diferentes vientos atraviesan un espacio. Algunas pasan rápido, otras se instalan, otras se mezclan con emociones, deseos, miedos o necesidades del cuerpo. Es por esto que el aire necesita perspectiva. Si se identifica demasiado con las ideas que circulan en su ambiente, se convierte básicamente en un repetidor de formas mentales colectivas. Puede creer que piensa por sí mismo cuando en realidad solo está transmitiendo lo que está en el aire de su época. En su expresión más triste, el aire se convierte en las palabras que están de moda, en opiniones automáticas, en lugares comunes y discursos prestados. En su expresión más alta, se desliga de todo esto y piensa de manera independiente. Sí, uno de los principales riesgos del aire es la superficialidad. No porque el aire inherentemente lo sea, sino porque puede quedarse en la circulación rápida de información sin combinarla con la experiencia, el cuerpo, las emociones o el espíritu crítico. Puede entender muchas formas de pensamiento, moverse entre ellas sin ningún problema, tolerar puntos de vista distintos, pero si no se alimenta de ideas fuertes, termina revolcándose en el ruido mental. Otro aspecto del aire es que su vida depende del intercambio, porque el aire piensa en relación. De aquí viene la cualidad profundamente social del aire. Si su naturaleza es circular ideas, necesariamente esto involucra a otros. Pero esta sociabilidad puede verse saboteada por el idealismo. Las personas con mucho aire en sus cartas natales pueden sufrir cuando los demás no responden a la imagen mental que tienen de, por ejemplo, cómo deberían pensar, hablar o comportarse. Así, una de las paradojas del aire es que necesita contacto, pero puede quedar aislado dentro de sus propias ideas. En términos astrológicos, todas estas cualidades del aire también se expresan a través de los planetas que lo articulan y lo ponen en circulación. Mercurio, en su dimensión de aire, representa la capacidad de captar, traducir y transmitir ideas. Es la mente que conecta, compara y convierte percepciones en lenguaje. Venus, en el plano del aire, organiza el intercambio desde el valor y la proporción, selecciona, relaciona y busca coherencia entre distintas posiciones, generando acuerdos o tensiones que dan forma al vínculo mental. Saturno y Urano operan conjuntamente. Saturno, en el plano del aire, estructura el pensamiento en sistemas, marcos y principios, mientras Urano introduce la ruptura, la innovación y la aparición de ideas que no pertenecen a la realidad actual. Y de la misma forma, esta energía se expresa a través de los 3 signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Cada uno representa una forma distinta de operar con el pensamiento y la circulación de ideas. Géminis como la recolección y difusión de información, donde la mente se mueve de manera sumamente ágil entre múltiples estímulos. Libra como la articulación y el equilibrio entre perspectivas, donde el pensamiento se construye en relación con el otro. Y Acuario como la formulación de ideas que responden a un plano más amplio, donde lo mental se orienta hacia lo colectivo y hacia lo que todavía no tiene forma en el pensamiento generalizado. Agua. El elemento agua se caracteriza por la sensibilidad, la empatía y la capacidad de conectar con el mundo emocional. Representa lo que fluye, lo que no tiene una forma fija
y lo que se mueve en función de su entorno. Donde hay agua, hay receptividad y una conexión profunda con lo invisible. Este elemento no se guía por la lógica ni por la acción inmediata, sino por lo que siente y percibe. El agua se mueve hacia abajo, filtrándose, hundiéndose y buscando los espacios más profundos. Pero también tiene otra tendencia que la define: busca reunirse consigo misma. Cada corriente, cada río, cada lluvia que vuelve a la tierra participa de ese movimiento de retorno. El agua no avanza en línea recta, sino esforzada. Rodea, penetra, suaviza, desgasta, absorbe y disuelve. Su movimiento natural es envolvente, circular, capaz de adaptarse a los obstáculos sin dejar de dirigirse hacia una unidad mayor. En astrología, esta cualidad se asocia con la introspección, la memoria y el contacto con lo inconsciente. El agua guarda la memoria del origen, la vida en el vientre, la sensación de estar en contacto completo con un entorno que protege, nutre y envuelve. Por eso, en el plano simbólico, el agua habla del deseo de volver a una unidad perdida. Allí aparecen la nostalgia, la búsqueda de intimidad, el anhelo de pertenencia y también el dolor de la separación. Los planetas en signos de agua participan de ese movimiento, buscan contacto, pertenencia, intimidad y reunión. Desde una perspectiva psicológica, el agua representa el deseo de regresar a un estado de seguridad casi indiferenciada, un lugar donde no había separación clara entre uno mismo y el entorno. Por eso el agua se asocia con la madre, el vientre, el inconsciente y la necesidad de contacto emocional profundo. Pero esta búsqueda de unión también implica una gran vulnerabilidad. Simultáneo a la búsqueda de fusión, también coexisten el miedo a la pérdida, la dependencia, el abandono y la dificultad de separarse. El agua puede generar compasión, receptividad y una percepción profunda de la vida, pero también tiene relación con la confusión, incluso desolación, cuando la persona intenta fundirse con algo o alguien que no puede darle esa totalidad. En todas las historias con temáticas asociadas a lo que significa el agua, hay temas de unión, separación, abandono, disolución y retorno. El deseo del agua es penetrar, mezclarse, atravesar las fronteras. Por eso también puede perderse a sí misma si no reconoce dónde termina una experiencia y empieza otra. Por otro lado, el agua también está ligada a la purificación. En su forma física limpia, arrastra, disuelve y transforma los residuos de la materia. Pero esto no significa que el agua sea simple o inocente. Puede estancarse, contaminarse, generar vida fértil o volverse peligrosa. Tratar con el agua y todo lo que puede crecer en ella requiere tener mucho cuidado, consciencia y discernimiento. En términos simbólicos, trabajar con el agua implica saber qué debe circular, qué debe limpiarse y qué no conviene remover sin una preparación adecuada. Además, el agua es el último de los 4 elementos, por lo que también está ligada a los finales, la purificación y la disolución de lo que ya no tiene forma definida. Su energía permite cerrar ciclos, procesar pérdidas y atravesar experiencias que no pueden resolverse solo con voluntad o pensamiento. Sin embargo, si no encuentra cauce, puede diluir su fuerza o quedar atrapada en emociones difíciles de elaborar. En una carta natal, el agua aporta sensibilidad y transformación, ayudando a procesar experiencias a través del sentir. Aún así, en su dimensión más profunda, el agua no solo siente, recuerda, absorbe y devuelve a la vida una información que no siempre pasa por la mente racional. Es el elemento de la experiencia emocional, de la memoria colectiva, de los mitos de origen y de todo aquello que permanece vivo bajo la superficie. Donde la tierra conserva la forma, el agua conserva la huella. El agua, en tradiciones tales como la egipcia, hebrea, mesopotámica e hindú, está vinculada al origen de todas las cosas, las llamadas aguas primordiales. Desde esta mirada, el agua no es solo una sustancia física, sino una matriz, aquello que compone, conecta y permite reconocer que cada forma visible
participa de una corriente más profunda. Debido a esto, también se relaciona con la memoria colectiva, con los mitos y con los arquetipos que reaparecen en los sueños, en los símbolos y en las imágenes que están presentes desde siempre a través de las diferentes tradiciones. En la alquimia y en la religión, el agua aparece prácticamente como un espíritu que está dentro de la materia. Pensemos que la mayoría de los seres vivos tenemos nuestro cuerpo conformado por un alto porcentaje de agua. No es solo lo líquido que circula por el mundo físico, sino una fuerza escondida en la sustancia misma. De ahí su presencia en ritos de iniciación, bautismos, purificaciones y relatos de muerte y renacimiento. El agua simboliza un pasaje de un estado a otro. Limpia, transforma, disuelve una condición anterior y permite ingresar en otra. Por eso muchas tradiciones la vinculan con el alma, con los ancestros y con la frontera entre vida, muerte y retorno. Debido a que el agua es un elemento tan introspectivo, en muchas ocasiones las personas que tienen cartas natales con un componente importante de agua no expresan sus emociones de manera visible. Muchas veces, cuanto más fuerte es el elemento agua, más contenida puede parecer la persona, aunque internamente haya una vida intensa, cambiante y profunda. La superficie en general suele verse tranquila, pero debajo de ella se mueven corrientes, memorias, imágenes y estados afectivos muy complejos. El agua también se relaciona con las atmósferas a nivel emocional. Está en lo que no se dice, en lo que queda suspendido en un ambiente, en la memoria emocional que una persona o un lugar transmite. Por ejemplo, un evento muerto, irrelevante para alguien, puede seguir vivo para otra persona. Así, el agua conecta con lo heredado, lo recordado y lo no resuelto, con lo que vuelve una y otra vez. El agua también altera la experiencia del tiempo. Cuando estamos completamente inmersos en una vivencia emocional, el tiempo suele pasar a un último plano. Nos olvidamos por completo que está transcurriendo. Luego, cuando vuelve la consciencia separada, aparece de nuevo la distancia, yo y el otro, pasado y presente, pertenencia y pérdida. En ese sentido, el agua toca una dimensión donde la vida se siente eterna por un instante, pero también muestra el dolor de volver a la separación. El agua, en términos astrológicos, no tolera la división. Su impulso central es anular la separación y restituir una experiencia de continuidad. Por eso, todos los procesos asociados al agua parte de la consciencia de una fractura, entre sujeto y objeto, entre uno mismo y el otro, y al mismo tiempo una necesidad constante de cerrarla. La separación es un hecho estructural de la consciencia. Distinguir implica cortar, diferenciar, establecer límites. El agua no opera ahí. Lo que hace es reaccionar a esa condición. Busca revertirla. Intenta reunir lo que ha sido separado, aun sabiendo que esa unidad no puede mantenerse de forma estable. De ahí su movimiento cíclico, acercamiento, fusión, desilusión, distancia y nuevamente búsqueda de unión. La experiencia de aislamiento no detiene el proceso, lo intensifica. La decepción solo reorganiza el impulso, pero ¿anularlo? El agua siempre vuelve. En este sentido, el agua se dedica a desgastar límites, pero ese desgaste no es lineal ni limpio. A ratos puede generar estados donde la diferenciación se pierde sin que exista una estructura suficiente que amortigüe esa pérdida. Ahí aparece su dimensión más problemática: absorción excesiva, dificultad para separarse, obsesión, tendencia a envolver al otro dentro del propio campo emocional. Esto se vuelve evidente en dinámicas de apego. El agua no solo busca cercanía, busca una inclusión total. Puede generar entornos cerrados donde todo gira en torno a ese circuito. En su forma más densa, esto se traduce en control y manipulación a nivel emocional, dependencia o lazos donde la individualidad queda completamente disuelta. En términos astrológicos, todas estas cualidades del agua también se expresan a través de los planetas que la contienen. La luna representa la necesidad de volver a un estado de contención.
Es la memoria emocional que busca regresar al origen, al espacio donde no hay separación y todo se experimenta como continuidad. Marte y Plutón operan conjuntamente. Marte, en el plano del agua, no se dirige hacia afuera de forma directa, sino hacia la fusión. Es el deseo de unirse, de entrar en la experiencia, de perder la distancia con aquello que desea. Pero al mismo tiempo, introduce la consciencia de separación y de supervivencia. Sin esas dos tensiones no hay movimiento. Plutón lleva ese proceso a un punto irreversible. Se trata de atravesar una transformación que implica pérdida, finales y cambio de estado. Es el pasaje donde algo deja de existir tal como era para convertirse en otra cosa. Júpiter, en el plano del agua, abre la experiencia hacia una dimensión más amplia. Remite a las aguas primordiales, a esa matriz generadora de la que surgen las formas. Amplifica la vida interna, conectándola con un sentido que no se limita a lo individual. Introduce la idea de fertilidad, no en términos concretos, sino como campo de posibilidades que aún no han tomado forma. Neptuno disuelve los últimos límites. Su acción es erosionar la estructura que separa, borrar contornos y devolver todo a un estado indiferenciado. Aquí el agua deja de organizarse en torno a una identidad definida y pasa a un plano donde el tiempo pierde consistencia y las formas se diluyen. Es la experiencia de disolución, de final, pero también de purificación en tanto elimina lo que estaba fijo. Y de la misma forma, esta energía se expresa a través de los 3 signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis. Cada uno representa una forma distinta de vivir el impulso de unión y disolución. Cáncer como la construcción de un espacio de contención, de útero. Escorpio como la confrontación directa con lo que debe cambiar, donde la relación con la intensidad y la pérdida genera transformación. Y Piscis como la disolución de los límites, donde la experiencia se abre y se mezcla con algo mayor, perdiendo definición, pero ampliando la percepción a lo eterno, a lo que siempre vuelve. Si esta información resuena contigo, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ser parte.